Si hay algo que reconocer a Samsung es que lo han sabido hacer con su serie Z Fold, sobre todo con el Flip. El tamaño y el precio más contenido han hecho de este telefonito un éxito de venta. Con el Z Flip 5 han pulido todos los detalles que sus clientes pidieron de las ediciones pasadas y eso pinta para un buen éxito de venta. Creo que este año los de Samsung van a seguir manteniendo el reinado en este tipo de teléfonos. Veamos todos los detalles de este Z Flip 5 porque aunque es el más popular de las series Fold, este plegable no es para todo. Así que quédate para que te enteres de todo. Los teléfonos plegables siguen siendo muy caros. La tecnología no ha avanzado, no se ha masificado tanto, por ende la versión más económica dentro de los plegables siempre van a ser este tipo de teléfonos, los Flip o tipo concha. El Z Flip 5 de 256 GB se empieza en 24.999 pesos mexicanos. El equivalente en dólares vendría siendo 1.099 dólares. Y la versión de 512 GB está en 27.999. La versión de 512 GB en preventa tiene un descuento de 3.000 pesos. Si se esperan un poquito más, van a ver que este teléfono va a seguir bajando de precio. En cuanto a competencia, el Z Flip tiene pocos competidores. En el mercado hay 3-4 jugadores que han sacado teléfonos de este tipo concha plegables y más o menos andan por el mismo precio. El que le puede hacer un poco de mella es el Motorola Razr 40 Ultra que está en 20.900 pesos. Tienden a tener promoción en Amazon. En Estados Unidos lo encuentras un poquito más caro, alrededor de los 1.300 dólares. No sé por qué, pero bueno, ese es el precio en Estados Unidos. Creo que ya lanzaron la versión Lite, un precio más económico y más asequible para el público en general. Todavía sigue siendo un teléfono caro que ronda los 20.000 pesos o cercano a los 1.000 dólares. Otro plegable que también puede competir es el Huawei 2050 Pocket, que está en torno a los 25.500 pesos, unos 1.200 dólares aproximadamente, y ese solamente lo encuentras directamente en Mercado Libre. Ya en la página oficial no está disponible. Eso significa que viene una versión nueva o que sencillamente lo dejaron de vender en el mercado. El tercer plegable que puede competir con este de Samsung es el Oppo Find N2 Flip. La versión de N2 está en torno a los 25.500 pesos y lo encuentras en Mercado Libre también. Acaban de anunciar la nueva versión en China del Find N3 Flip y el precio debe estar en torno o muy cercano al Z Flip 5 de Samsung porque este es el líder del mercado. Así que si quieren competir, tienen que hacerlo al tú por tú con el precio. Pero vayamos a los detalles de este Z Flip 5 que sin lugar a duda es el rey de este tipo de teléfonos plegables. En cuanto a la forma, no han cambiado mucho las medidas. Un poquito acá, un recorte allá, pero la verdad es que ha mantenido la misma estética de las versiones anteriores. Donde sí han cambiado es en la pantalla exterior, que es de 1.34 pulgadas y esto hace que sea mucho más usable y más factible de interactuar y hacer muchísimas cosas en la pantalla exterior, que antes era mucho más chica y contenida y la verdad que poco útil para todo el mundo. Esta pantalla exterior es Super AMOLED 720 x 748 píxeles, tiene muy buena protección, Gorilla Glass Victus Plus y una tasa de refresco de 60 Hz. A esta pantalla exterior los de Samsung le llaman Flex Window. Al crecer el tamaño y ponerle más funcionalidades y opciones de personalización hacen que esta pantalla no sea una pantalla solamente utilitaria, que sea una pantalla con la que puedes interactuar más y evites abrir el teléfono constantemente, porque era una de las cosas que limitaba el otro y que le daba menor durabilidad a la pantalla interior, era que todo el tiempo tenías que abrirlo porque la pantalla exterior no era tan útil. Esta es una de las mejoras principales que trae el Z Flip 5 y que los clientes agradecen muchísimo. La pantalla interior también es una pantalla de gama alta, es Dynamic AMOLED Full HD Plus, 6.7 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz. En cuanto a píxeles, 2640 x 1080. Es verdad que se sigue viendo el doblez por donde se pliega el teléfono, pero esto pasa en todos los plegables y la verdad es que al cabo de unos pocos minutos se te olvida ese doblez. La proporción es 22:9, que para mí no es la favorita, pero bueno. La protección también es Gorilla Glass Victus Plus. Es una pantalla de un gama alta en toda la extensión de la palabra. Es las pantallas a las que Samsung nos tiene acostumbrado. Una de las grandes mejoras es la bisagra, que los de Samsung le llaman Armor Frame. Todo el frame es de aluminio y esta bisagra ahora se dan cuenta que queda totalmente pegado. El espacio es mínimo, tienes que pegarte muchísimo para que lo veas, pero ya no queda el doblez que se le metía todo en la versión pasada, el Flip 4. Este frame de aluminio es bastante ligero y esto hace que el teléfono pese menos, 187 gramos. ¿Cuántos dobleces aguanta esta pantalla interior?
20% más que la pantalla del Z Flip 4, 200.000 dobleces, y una de las cosas que te va a ayudar a protegerla más es que mucha de la interacción va a ser con la pantalla exterior, que anteriormente a fuerza tenías que ir adentro para lograrle sacar mejor partido a tu teléfono. La verdad que este siempre es un riesgo que vas a tener con los teléfonos plegables. Son teléfonos que necesitan mucho mayor cuidado. Te sugiero que le compres el Samsung Care para que no tengas ningún problema. Cámara. La interior es de 10 megapíxeles. Puedes grabar a 4K a 30 y 60 FPS. La apertura de 2.2, que es más o menos la apertura de casi todas las cámaras selfies. Con las que más vas a interactuar son las cámaras exteriores, que tienen dos sensores de 12 megapíxeles, uno de ellos ultra gran angular, para que cuando te estés grabando, estés tomando fotos a ti mismo, puedas tener una mayor amplitud en la toma. Estos dos sensores exteriores tienen estabilización óptica, lo que se agradece porque tus videos van a quedar súper estables. También el interior tiene muy buena estabilización, es decir, que cuando estás blogueando con la cámara interior vas a ver que los videos son bastante fluidos. Con los sensores principales vas a poder grabar cámara lenta a 240 FPS solamente a 1080p. No está de más decir que con las cámaras principales puedes grabar video 4K a 30 y 60 FPS. Este es un teléfono que vas a tener que aprender a usarlo, bueno, más bien adaptarte a él, porque cada vez que intentes tomar fotos de lo que tienes o videos de lo que tienes enfrente, vas a tener que abrirlo para estar viendo lo que estás tomando. Si vas a usarla para tomarte selfie, es muy fácil porque tienes esta pantallita aquí que te sirve de guía y tiene la ventaja de que pues estás viendo todo en tiempo real. Puedes tener la toma en vertical o en horizontal. Si activas el modo súper estable, va a pasar a ultra gran angular y vas a tener una mayor amplitud en la toma. Y ahora lo mejor siempre con las cámaras es que ustedes vean test de foto, de video, estabilización de video. ¿Qué puedes hacer para bloguear con esta cámara si los micrófonos son suficientemente buenos para que lo uses para bloguear? Y también si los videos son suficientemente estables para que no andes así como con pulso de maraquero. Y les adelanto que son muy buenos. How your eyes lit up like a little kid as we walked across the Brooklyn Bridge. That was the last thing you said before you left. I don't know how we got here. Yesterday we were flying. Got no issues, it's kinda nice. Like running water into a paradise. Got no drama, feels like we arrived. Picture perfect, it don't exist. But when I'm with you, don't have to question it. True devotion. Este es un test blogueando con la cámara interna de 10 megapíxeles, moviéndome aquí en exteriores. A ver qué tal se oyen los micros internos de este teléfono y además la estabilización en el video y la calidad del video. ¿Qué tal lo oyen? ¿Qué tal lo ven? Déjenlo todo en los comentarios, amigos. Es un test usando las cámaras externas
viéndome en la mini pantallita con la super estabilización activa, es decir que tengo que voltear el teléfono para que se pueda ver en horizontal. ¿Qué tal ven la calidad de video, la estabilización y además la calidad de los micros internos? Aquí yo veo que tiene muy buen ángulo de visión. Miren ese edificio, qué hermoso está. Y veo por lo menos la calidad del video en la mini pantalla que tengo aquí bastante bien. ¿Ustedes cómo lo ven? De potencia más que bien servido. Son 8 GB de RAM y Snapdragon 8 generación 2, lo que significa que vas a tener fluidez en todo, la multitarea va a correr y volar, vas a poder jugar lo que se te hinche en esta pantalla. Bueno, en la pantalla exterior no, pero en la pantalla interior vas a poder jugar, ver videos, hacer la multitarea, hacer todo lo que normalmente sueles hacer con un gama alta sin que se laguee de ningún modo y tampoco se caliente porque tiene un manejo de la temperatura bastante óptimo. La inteligencia artificial está potenciada con este procesador de Snapdragon, 25% de mejora en GPU, en el procesador gráfico comparado con la versión anterior, y en el CPU un 17%, que la verdad es que ya era bueno el anterior, con este va a volar. En cuanto al software, ya está súper pulido para este tipo de teléfonos. Han adaptado su capa de personalización a los teléfonos plegables, el One UI 5.1 sobre Android 13, y eso se nota porque ahora todo es muy fluido y realmente lo que los clientes, y yo era uno de ellos, se quejaban en el pasado, que al pasar de una pantalla a otra tenías problemas con el redimensionamiento de la pantalla, pues en este ya está muy pulido. Ojo que no es lo mismo esto que un Fold de los normales, que pasas de una pantalla más chica a una mucho más grande y ahí todavía siguen teniendo problemas, no solo Samsung, todos los plegables. Y una de las buenas cosas es que casi todo lo vas a poder controlar con el panel exterior, es decir, control de música, bueno, la cámara, muchísimas cosas vas a poder hacer desde el panel exterior. Así que en software Samsung se sigue sacando un 10 con su Z Flip. En batería tampoco destaca demasiado, son 3700 mAh que te da para casi todo el día de uso, con un uso bastante intensivo. Como la mayor parte del tiempo vas a consultar la pantalla exterior, eso hace que la batería se extienda mucho más allá de las 20 horas. Admite carga rápida, pasa de 0 a 50 en 30 minutos y se carga totalmente en 1 hora 15 minutos. También admite carga inalámbrica de 15 vatios. La batería es suficiente para un teléfono tan compacto, no hay por dónde darle vueltas. ¿Es este flip para todos? Que puedas plegar la pantalla, eso es una excelentísima innovación, pero ¿qué tan útil es en un teléfono de este tamaño que pliegues la pantalla? Porque si es para reducir el tamaño cuando nos hemos pasado los últimos 10 años pidiendo pantallas más grandes, esto no tiene mucho sentido. La innovación per se de una pantalla plegable es que cuando abras el teléfono tengas una pantalla enorme, no que pases de un teléfono miniatura a uno normal. Una de las ventajas es que puedes acomodarlo en diversas posiciones para usar la cámara principal como cámara de selfie, pero esto no es suficientemente fuerte el argumento como para invertir en un teléfono que cuesta casi $1000 o más de $1000 para tener un stand o que funcione como un teléfono tipo stand. Pues la verdad es que te lo debes pensar un poquito más. Creo que aquí lo que primó fue el marketing, la nostalgia por los Motorola Razrs, los Flip por excelencia, los teléfonos tipo concha, que fue un éxito de venta y las marcas capitalizaron esa nostalgia y ese deseo de tener teléfonos tipo concha para sacar sus modelos y que fueran un éxito de venta. Claro que añadirle a un éxito del pasado una pantalla plegable le da mucha innovación y hace que la gente se vuelva a interesar por este tipo de teléfonos. Como les dije, este tipo de teléfono no es para todo el mundo, no se trata de que luzca femenino, depende de cuán sensible, cuán frágil tengas tu masculinidad y no va por ahí, va más por el hecho de la comodidad. La pantalla es estrecha y es incómoda si tienes las manos grandes, la pantalla exterior es muy útil para grabarte a ti mismo, sacarte selfies, interactuar rápido con el celular, pero no aporta mucho más allá de eso. La verdad que es un teléfono que te tiene que gustar, te tienes que adaptar de cierta manera a aprender a usar y aprender a convivir con este tipo de teléfono, porque no es lo mismo a lo que estás habituado en los últimos 5 o 6 años con pantallas planas cada vez más grandes. Este es un teléfono que vas a tener que abrir tu mente para aprender a usarlo de otra manera, interactuar de otra manera con el teléfono. Esta es una de las cosas que vas a experimentar con este Z Flip 5 y no solo con este, sino con todos los de todas las marcas que tengan esta forma tipo concha. En resumen, señores, que si les recomiendo este Z Flip 5, si tienes ganas de un teléfono plegable, entrar a ese mundillo de los plegables, la mejor manera de hacerlo es hacerlo con un teléfono
teléfono de esto que es más económico, vale 24.000 pesos. Si te esperas un poquito lo vas a encontrar con más promociones, regalando alguna otra cosa, y ahí vas a experimentar una manera diferente de interactuar con un teléfono, que es un teléfono al final de gama alta, con cámaras de gama alta, pantalla de gama alta, el procesador el más top que pueda haber, y la verdad es que vas a disfrutarlo como un teléfono normal, pero vas a tener que aprender a interactuar de cierta manera con él. Samsung lo ha hecho muy bien con este Z Flip 5, corrigiendo todo lo que es posible corregir y mejorar en este tipo de teléfonos, y la verdad es que va a tener a muchos clientes que ya eran clientes de este tipo de teléfono muy contentos, y a clientes nuevos atraídos por esta pantalla de 1.34 pulgadas. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad este video sobre el Z Flip 5, que todos los test de fotografía, video, estabilización les hayan ayudado a aclararse más sobre las cámaras y toda la interacción con el teléfono, cómo es y qué tan factible es, para que lo tengas en mente si piensas comprártelo. Si el video te resultó útil y te agradó, por supuesto te invito a dejar tu like, compartir con tus amigos para que YouTube recomiende más el video, y suscribirte al canal si no lo has hecho. Me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de diferentes temas, así que nos vemos la próxima semana con un próximo video.